Que el Todopoderoso Yahweh les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a dar comienzo entonces a nuestro estudio de hoy. Recuerden que la clase anterior, el estudio anterior, estuvimos hablando de lo que era la quinta y sexta trompeta del Apocalipsis, en la que se manifestaban de diferentes maneras los eventos proféticos de manera simbólica. Esos eventos simbólicos tenían que ver con una invasión de demonios que que iban a salir del abismo, comandado por su príncipe, el príncipe del abismo o el rey del abismo, que es Satanás, y que iba a atormentar a todos aquellos que no fuesen sellados con el sello de Dios. Todos aquellos que no fueran sellados con el sello de Dios iban a ser atormentados por una porción de tiempo considerable, y que las personas iban a desear la muerte, pero la muerte huiría de ellos. No tendrían la oportunidad de escapar. O sea, iba a ser un momento fuerte, muy tremendo para los seres humanos en ese momento. Y es un evento que aún no ha ocurrido. O sea, podríamos decir que la quinta trompeta aún no ha sido tocada. Sí hemos visto los eventos de la primera hasta la cuarta trompeta, que tenía que ver con eventos catastróficos a nivel de la naturaleza, pero aquí estamos viendo la quinta trompeta, lo que es los eventos que tienen que ver con una manifestación de demonios espirituales que salen del abismo, algo fuera de ser. Se le simboliza como langostas, que son muy destructivas, pero a nivel interno de emociones y del alma, algo totalmente fuerte realmente. Entonces, vimos la sexta trompeta, que tenía que ver con la manifestación de una guerra, un evento bélico donde moría la tercera parte de la población mundial. Y es algo importante aclarar. Cuando hablo de que ellos no podían hacer daño, los demonios, a los sellados, se está refiriendo a los elegidos, los sellados con el sello de Dios en su frente. El sello de Dios en su frente, como lo presenta Apocalipsis en sus diferentes capítulos, los sellados, o sea que los demonios no tenían potestad sobre nosotros para hacernos daño. Eso implica también en la quinta trompeta, la iglesia iba a estar aquí, o va a estar aquí. En la quinta trompeta, la iglesia va a estar aquí con los sellados, que es representado por lo que se llaman los 144,000, que es una representación simbólica del pueblo de Yahweh, los verdaderos creyentes. La sexta trompeta, entonces, es un evento de guerra que se va a desatar, lo que va a dar paso a la mortandad, no de todos los seres humanos. Esa guerra es solo un anticipo para lo que va a suceder a nivel mundial con las profecías para el cumplimiento del fin definitivo. La guerra que se va a desatar solo va a preparar el terreno para que se lancen los juicios finales. La guerra que se va a desatar entre naciones, porque habla de 4 ángeles que desatan los 4 vientos, hablando de los 4 puntos cardinales. A eso realmente se refiere cuando habla de esa profecía, de esos eventos que están relacionados a la guerra para preparar el terreno para lo que va a acontecer ya al final,
previo a la venida del Mesías. Es una guerra preliminar que va a darle poder al anticristo, va a darle mucho poder. Esa guerra va a quitar del medio algunas naciones que se van a oponer al anticristo, porque es una guerra realmente entre naciones. Y la razón de esa guerra es porque hay intereses personales entre naciones a nivel económico realmente. Y de eso estamos viendo algunas reseñas realmente de lo que está ocurriendo a nivel de naciones, a nivel político, a nivel económico. Lo estamos viendo. O sea que la guerra que se menciona en la sexta trompeta aquí en Apocalipsis es algo que ya está preparándose realmente. Ahora entramos a un paréntesis. Ahora entramos a un paréntesis y ese paréntesis tiene que ver con el capítulo 11 de Apocalipsis, donde se va a hablar de el evangelio del reino, el templo. También recuerdo que habíamos hablado del librito, que eso creo que fue el estudio pasado. El librito que habla de la parte dulce y la parte amarga de los creyentes. La parte dulce y la parte amarga. Lo que ha acontecido con los creyentes durante la historia. Algo realmente extraordinario a nivel de sufrimiento, a nivel también de bendición, que nos presenta la Escritura en el capítulo 10 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 11 estamos entonces viendo algo más relacionado al templo, algo más relacionado al templo, a lo que es el templo de Dios y también al final la séptima trompeta. Hoy vamos a ver un poquito de la séptima trompeta. Este estudio es importante que usted se concentre bien porque tiene mucho simbolismo y trataremos de darle la interpretación más adecuada de acuerdo a la escritura. La interpretación de acuerdo a la escritura, porque muchas veces podríamos estar interpretando la escritura de acuerdo a nuestro propio modo de pensar y no de acuerdo a la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice la escritura relacionado a esto. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, en su versículo 1. Ya limpiar. Ahí tengo mi. Los que tengan su micrófono abierto lo pueden apagar. Que ya lo cerré. Bien, leemos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga
cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Amén. Hermanos, este capítulo 11 tiene mucha tela por donde cortar. Vamos a ver qué es lo que encontramos en este capítulo 11 y qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Padre a través de estos símbolos tan sorprendentes. Aquí, hermanos, se presenta la iglesia en el paréntesis de este capítulo 11. La iglesia presentada en el paréntesis del capítulo 11. En este capítulo hay un templo que representa al pueblo escogido. Eso lo hemos venido estudiando, lo hemos venido viendo durante la serie de estudio. Ya vamos por el estudio 14. Desde el principio hemos estado viendo que cuando habla del pueblo escogido, cuando habla de templo, se refiere al pueblo escogido, el templo espiritual. No es un templo físico, como la imagen que ustedes ven ahí que le puse. No es un templo físico, es un templo espiritual que está relacionado con el pueblo escogido, o sea, nosotros. Hay adoradores verdaderos. Dice que tenía que medir el templo. El templo, medir el altar, o sea, el lugar santo, y medir el altar. ¿Qué es ese? ¿Quiénes son esos que están en ese altar? Los que adoran, dice, los que adoran, los adoradores verdaderos. ¿Quiénes son? Los creyentes verdaderos. Están siendo medidos con una vara de medir. Esto tiene un gran simbolismo, hermanos. Esto tiene un gran simbolismo. Esa vara de medir. Un altar que representa, este altar, ¿qué es lo que representa? A todos los que están dispuestos a morir por su fe. Eso es lo que representa ese altar. Recuerden que los altares en la Biblia están relacionados a los sacrificios. ¿Qué era lo que se sacrificaba? Corderos. Esos corderos
estaban ahí para ser lo que cubrían el pecado en el Antiguo Testamento, para darle al pueblo una liberación de los juicios por el pecado. Pero cuando vino Yeshua, ¿qué fue lo que pasó? Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado de su pueblo, y a todos aquellos que creen en él por la obra del Espíritu de Santidad. Por eso, cuando se habla de altar en este capítulo 11, se está hablando de los sacrificios de personas. ¿Cuáles sacrificios? ¿De qué clase de sacrificio está hablando? Se está hablando de un altar y se está hablando de adoradores verdaderos en ese templo. Eso significa sacrificio de personas que han muerto por la causa del evangelio, por la causa de Yeshua el Mesías. Pero hay un patio, el patio de afuera representa la mezcla de religión pagana apóstata del mundo. La religión pagana, religiones paganas apóstatas del mundo. El patio, el atrio, podía entrar cualquiera. Ojo, en el patio podía entrar cualquiera. Y por lo regular, las personas que no eran israelitas, que entraban al atrio, entraban, pero no podían adorar. No podían ofrecer sacrificios. Solamente ofrecían sacrificio los verdaderos israelitas, y los sacerdotes podían entrar única y exclusivamente al lugar santo. Y el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Ahora, cuando relacionamos esas cosas en el templo con lo que vino a hacer Yeshua, según el libro de Hebreos, en el capítulo 7, ya nosotros tenemos entrada libre al lugar santísimo, porque el velo se rasgó y ahora podemos entrar con confianza al lugar santísimo, a la presencia de nuestro Padre Celestial, y ofrecer ¿qué? Sacrificio de alabanza. Podemos ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, perfecto ante el Padre Celestial, como dice el libro de Romanos capítulo 12. De eso se trata entonces el tema de que los que están afuera, dice, no lo midas. No lo midas. ¿Quiénes son esos que están afuera? Personas que representan religiones falsas, falsas sectas, iglesias apóstatas, que aparentemente tienen una religión, e incluso gentes del mundo que tienen filosofía en la cual creen que su Dios verdadero es su filosofía, sus creencias, sus bienes, su intelecto. Gente religiosa de una manera diferente. Estas son las personas que están en el patio de afuera. No son medidos. Y lo que va a suceder es que que van a ser pisoteada la santa ciudad. Aquí la tenemos. La santa ciudad va a ser entonces pisoteada. ¿Por quiénes? Por gentiles. Dice, es la congregación de los santos, la santa ciudad. Es la congregación de los santos, que es perseguida por los gentiles o el mundo. Acuérdense, hermanos, todo aquel que no forma parte del pueblo escogido, el Israel restaurado, el Israel entre las naciones, que fue lavado con la sangre del Cordero, todo aquel que no pertenece a ese cuerpo es gentil y publicano. O sea, no
forma parte del pueblo, por lo tanto, es alguien que está afuera, y esos que están ahí son los que van a ir en contra de los verdaderos creyentes que están en el altar y que están en el lugar santísimo ofreciendo sacrificio. Espero que estén entendiendo lo que este capítulo está dando a entender a nivel simbólico, relacionado con lo que enseña la Escritura. Relacionado con lo que enseña la Escritura, hermanos. O sea, que los que pertenecen a la parte exterior van a perseguir los que pertenecen a la parte interior. El capítulo 17 de Apocalipsis presenta la ramera de la religión unida a la bestia, la cual también persigue a los santos. El capítulo 17 de Apocalipsis habla de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Estas religiones falsas del mundo van a unirse para pisotear la ciudad. Muchas personas interpretan que cuando se habla de pisotear la ciudad se refiere a literalmente pisotear la ciudad de Jerusalén en Israel. Y aunque se puede dar el caso de que haya una invasión en Israel en los últimos tiempos, no se está aquí hablando del Israel físico. No se está hablando del Israel físico, porque el templo, ojo, el templo, cuando Juan lo mandan a medir en el año 100 aproximadamente, ya el templo había sido destruido en Jerusalén en el año 70. Por lo tanto, no se está refiriendo al templo físico, se está refiriendo a un templo espiritual, que ya en el Nuevo Testamento está más que claro que se refiere a nosotros, los creyentes, que somos templo del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. ¿De qué se trata? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un pueblo pagano, una ramera pagana, adúltera, haciéndose pasar por religiosa y que tiene a Dios y que hace ritos, pero está persiguiendo y está maltratando, y eso lo hemos visto desde el principio de los sellos. Desde el principio de los sellos, cuando empezamos a ver las persecuciones a los santos. Y el tema también de lo que tiene que ver con los acontecimientos que se van a dar al final. Todo viene conectado. Algo similar pasó con Yeshua. ¿Qué dice Apocalipsis 20:19? Oiga bien. Dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, para que se burlen, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Estamos viendo aquí el mismo evento, hermano. El mismo evento. Lo mismo que se hizo con Yeshua se está viendo ahora aquí. Lo mismo que se hizo con Yeshua se está ahora manifestando en este evento profético que tiene que ver con las cosas que van a acontecer y que de hecho han acontecido. Las religiones que han perseguido a la iglesia por siglos, la falsa religión y la falsa filosofía que ha perseguido a los creyentes. Pero aquí hay una palabra clave que está subrayada en rojo en el versículo 19, que es la palabra entregarán. La misma palabra que usa Apocalipsis, capítulo 11, que se entregará a los gentiles para que sea pisoteada.
La santa ciudad, por lo tanto, aquí se refiere a los creyentes verdaderos, hermanos. La santa ciudad se refiere a los creyentes verdaderos, no a una ciudad física. Entonces aquí tenemos lo siguiente. El tiempo mencionado de persecución, que es lo que dice Apocalipsis 11, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la santa ciudad. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestido de silicio. Vestido de silicio. ¿A qué se refiere con 42 meses o 1260 días? Hemos dicho que a nivel simbólico, los números en Apocalipsis tienen un significado que tenemos que entender a nivel histórico. A nivel histórico. Se viene hablando de tiempo largo, de tiempo más corto, de tiempo más corto. En la medida que se va acercando el tiempo, se va reduciendo los números. Por ejemplo, en Apocalipsis 20 se habla de 1000 años, que representan 1000 años. Un largo periodo de tiempo, bien grande. De hecho, ya vamos por 2000 años. Cuando se habla de los 1000 años de Apocalipsis 20, ya vamos por 2000 años de esos eventos que empezaron cuando Yeshua vino a la tierra, murió, resucitó y ascendió hasta su segunda venida. Ese es el famoso milenio. El famoso milenio. Ahora, cuando se habla aquí de 42 meses, entonces está hablando de un tiempo extenso, no tanto como los 1000 años, pero un poco extenso, de posiblemente cientos y cientos de años de historia de persecución. Ahí yo le puse la imagen, como lo pueden ver ahí, del circo romano y luego lo que le siguió, la Santa Inquisición, las cruzadas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con la persecución, cómo el templo fue medido, o sea, los creyentes. Podríamos hablar desde la época de Juan, que había una gran persecución y una masacre de creyentes, desde la época de Juan hasta ahora. Pero se cuenta también como 1260 días, hablando de que de un periodo de tiempo más largo de los 42 meses, extendiéndose cada vez más el tiempo en los eventos históricos que han sucedido de manera esporádica en diferentes lugares, diferentes zonas del planeta. Como ya ustedes conocen la historia y como ven, pueden ver la foto, como en países asiáticos actualmente hay persecuciones horribles, incluso en el Medio Oriente. Literalmente matando, acribillando creyentes. Fuertemente. $42 meses es igual a 1260 días. Como por ejemplo en el capítulo 12, versículo 6 de Apocalipsis, la mujer, o sea, la iglesia, Israel, acuérdense que la mujer que aparece en Apocalipsis 12, que solo estudiaremos luego, tiene una corona con 12 estrellas. Representa las 12 tribus de Israel, o sea, el pueblo escogido. El pueblo escogido. No confundamos la mujer con los judíos, porque de hecho muchos interpretan así.
que la mujer representa a los judíos. No, la mujer representa al pueblo de Israel en su totalidad. Al pueblo de Israel en su totalidad, aunque forma parte también Judá, no podemos negar. Y de hecho, la mujer dio a luz al hijo varón, al Mesías, pero la mujer habla de descendencia también. En Apocalipsis 12 habla de descendencia, por lo tanto, habla de una totalidad de creyentes. La mujer siendo protegida en el desierto ¿por cuánto? Por 1260 días. Eso representa un periodo de tiempo largo. Largo. Desde el siglo I, la iglesia ha sido protegida, hermanos. En un desierto, claro. De hecho, como está pasando ahora. La iglesia está pasando por un desierto ahora. La iglesia está, vamos a decirlo así, a un desierto. Entrando a un desierto. ¿De qué? Un desierto de ciertas pruebas, ciertas aflicciones, ciertas situaciones difíciles que solamente son leves tribulaciones. Leves tribulaciones. Pero en la medida que se va acercando el tiempo final, mira qué va pasando. Representa el periodo de tiempo desde que Yeshua ascendió al cielo y comienza la persecución de la iglesia hasta la segunda venida del Mesías. ¿Qué significa? Como en el capítulo 13, versículo 15, en el capítulo 13 de Apocalipsis, escuche bien, en el capítulo 13 de Apocalipsis, la pregunta, recuerden, la vamos a hacer al final. Si tienen alguna pregunta, anótela y al final la vamos a responder. Habla de 42 meses o tiempos y medio tiempo. Como en Daniel 7:25 también se habla de ese mismo periodo de tiempo que representa ese tiempos y la mitad de un tiempo. Algunos intérpretes le dicen que son 3 años y medio. 3 años y medio. Pero ojo, pueda que sí, pero pueda que no. Que represente simplemente un breve tiempo. Porque de hecho, Mateo 24 dice que si esos tiempos no fuesen acortados, nadie sería salvo, porque sería un tiempo de ¿qué? De gran tribulación. De gran tribulación como nunca antes lo ha habido ni lo habrá. Pero por causa de los escogidos, o sea, la iglesia, esos tiempos serían acortados. O sea que 42 meses está refiriéndose a un tiempo un poco más corto. Un tiempo más corto. A la medida que se va acercando el tiempo del fin. Este tiempo representa un periodo final corto simbólicamente. Periodo corto, pero que al fin. La gran tribulación puede que dure 3 años y medio, puede que dure 2 años, puede que dure 1 año. Y es importante entender esta parte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en el momento que el anticristo se manifieste, en el momento que el anticristo se manifieste, si interpretáramos literalmente 3 años y medio, escuche bien, automáticamente ya sabríamos el día y la hora que el Mesías viene. Automáticamente sabríamos el día y la hora. Por ende, no puede ser literal. Independientemente que se dure los 3 años y medio, puede que sea menos, puede que sea más. Según lo que se ve en Apocalipsis,
no creo que dure mucho tiempo esa persecución, porque será algo atroz. Por lo tanto, se sobreentiende que según la interpretación de los símbolos apocalípticos, en la medida que se acerque el tiempo, vamos a ver que hay menos periodo de tiempo, y lo vamos a ver más adelante para que podamos entenderlo mejor. Espero que estemos preparándonos espiritualmente por si eso se da en este tiempo, hermanos. Se lo he estado repitiendo consecutivamente. Este es el tiempo de preparación para que cuando suceda esto que se presenta aquí en el libro de Apocalipsis, nosotros seamos dignos, que seamos tomados por dignos de padecer por el Mesías. Este no es un mensaje, no es un estudio que sea muy popular, que a la gente le agrade, porque a nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir. Pero hermanos, no soy yo que lo estoy diciendo. Es la escritura. Es la escritura, hermano, que lo dice. No soy yo. ¿Ustedes entienden lo que yo le quiero decir, hermanos? Es un tiempo de tener conciencia de que nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Yeshua. Nuestros bienes no nos pertenecen, le pertenecen a Yeshua. Nuestra vida le pertenece a Él. Y en el momento que se dé el caso de que se amerite que Él reclame nuestra vida en sacrificio vivo, literal, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos al Espíritu de Santidad en nosotros, no va a haber ningún problema, hermano, en dar nuestra vida por el Mesías. ¿Ustedes están entendiéndome lo que le quiero decir, hermanos? No va a haber problema, porque estaremos listos, estaremos preparados mental, espiritual y físicamente incluso. Porque ya el Señor está dándonos las pautas, nos está dando el entrenamiento. Oiga bien, nos está ayudando a vivir por fe. ¿Cuántos están viviendo por fe? Levanten la mano los que están viviendo por fe. Yo voy a verlo aquí en la pantalla. ¿Quiénes están viviendo por fe o están esperando el cheque del gobierno? Amén. Gloria a Dios. Estamos siendo entrenados en el fuego del desierto, con escorpiones y serpientes alrededor, haciéndonos la guerra, pero tenemos la columna de nube y la columna de fuego cubriéndonos, hermanos. No estamos solos. No. Dios cumple sus promesas, Dios cumple su propósito y no nos abandona nunca y nunca lo hará. Eso fue lo que él prometió en el libro de Mateo capítulo 28. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Amén. Gloria al Señor. No tengamos miedo, hermanos. No tengamos miedo. Seamos valientes. Amén. Pero trata de con la leche, no te la bebí. Ahora sí, ahora el mañana lo pago mucho porque estaba durmiendo y de repente como que se empantó y ya se le soltó. Vemos aquí entonces la similitud de los dos testigos con la iglesia. Dice el verso 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Recuerden, hermano, que yo dije que
Los dos testigos, se le llaman los dos profetas, pueden ser dos personas físicas. Pueden ser dos personas físicas literales. Pero se puede interpretar también que se puede referir al pueblo escogido. Las dos casas de Israel, por ejemplo, se podría interpretar. Esta noche vamos a hacer una comparación de lo que Apocalipsis enseña sobre el pueblo escogido y las cosas que le ocurrieron, que están ocurriendo y que le van a ocurrir, haciendo una relación con los dos testigos, aplicando como si fuera la iglesia, sin descartar. Escúchenme bien para que no luego piensen que yo estoy diciendo que es la iglesia o que son dos testigos solamente literales. Puede darse el caso que sea la iglesia en total, o puede darse el caso que sean dos personas literales. ¿Por qué yo digo esto, hermanos? Sencillamente porque Apocalipsis está llena de símbolos, ustedes lo saben. O sea, a la hora de interpretar algo literal, tenemos que ser muy precavidos para no entrar en errores. Por eso es preferible ver las dos opciones para ver cuál de las dos podría tener más sentido y que tendría una aplicación más práctica. Por eso, habíamos estudiado que de los dos personajes y lo que representan, pero hoy vamos a ver qué podría representar si fuera la iglesia. ¿Están entendiendo? Háganme así si lo están entendiendo. Y si no lo están entendiendo, hacen así. Okay. Gloria a Dios. Ustedes son hermanos inteligentes, no son brutos. Hermanos que tienen el espíritu de Yahweh, no son ciegos. Pero vamos a ver. Son olivos. Son olivos. Cuando hablamos de olivos, entonces, esos dos testigos son también dos olivos. Ahora, cuando hablamos de olivos en la Biblia, ¿a qué se refiere con olivos? Cuando hablamos de olivos en la Biblia se refiere a los dos olivos que vienen a ser uno. El olivo silvestre y el olivo natural. O sea, casa de Israel y casa de Judá. Ahí lo tenemos. Las dos casas de Israel. Los dos olivos. Si lo fuéramos a interpretar como dice la Biblia, pues ahí tenemos una referencia más clara. Son candeleros, los dos candeleros. ¿Qué representa en la interpretación apocalíptica el candelero? La luz en el templo. Nosotros somos la luz del mundo, templo de Dios y también candeleros. Candeleros. En este caso, dos candeleros, que pueden ser los mismos dos olivos. Seguimos interpretando. Son testigos, dos testigos. Y cuando se habla de testigos, aquí se refiere entonces, si fuera la iglesia, somos testigos por su espíritu en nosotros. Hermanos, fue lo que se dijo en Hechos capítulo 2. Yo voy ahora a hacer una pregunta, voy a permitir que alguien me diga. Y voy a elegir a nuestra hermana Ruth. Que me diga, en Hechos 2, ¿qué fue lo que se dijo acerca de los testigos? Abrí el micrófono ahí. Hechos 2, yo no me, el Santo descendió. Acuerdo, cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Qué fue lo que se dijo? Que Yeshua le había dicho que iban a recibir. el Espíritu Santo.
Ajá. Y serían que Y serían testigos en Judea, en Samaria. exactamente. Esa es la palabra. Muchas gracias, hermana Ruth. Serían testigos, testigos, no de Jehová. Ojo, no de Jehová. Testigo de Yeshua. Testigo de Yeshua. ¿Por qué? Porque recibirían poder. ¿Para qué? Para testificar. Y de hecho, la palabra testificar en el griego significa también mártires. Mártires. O sea, que los testigos del siglo I no solamente hablaron, no solamente testificaron la palabra de Yahweh, sino que murieron también por ella. O sea, que cuando Apocalipsis está hablando de testigos, si se relaciona a la iglesia, se refiere realmente a los creyentes que son testigos por el Espíritu de Yahweh de dar testimonio. Juan estaba encarcelado por testimonio, por dar testimonio. En el capítulo 1, verso 9, Juan dice que él estaba siendo martirizado, él estaba siendo perseguido, él estaba siendo partícipe de las persecuciones por el testimonio. Juan estaba entonces siendo testigo de lo que hablaba la palabra. Las almas debajo del altar que entregaron sus vidas por el testimonio. Oiga bien, por el testimonio. En Apocalipsis 6:9 lo encontramos. ¿Quiénes? Los que habían sido decapitados por el testimonio de Yeshua. Entonces, aquí estamos viendo ejemplos que Apocalipsis viene dándonos como muestra y señal de que el pueblo de Yahweh en plena persecución, en plena tribulación, son testigos. ¿De qué? De la palabra verdadera. Por eso el capítulo 11 empieza diciendo, los verdaderos adoradores, los que adoran en el altar, en el templo. No todo el mundo es verdadero adorador, hermano. No importa lo bonito que cante. No, no importa la mueca que haga mientras canta. Suena fuerte esto, hermano. Suena fuerte, pero hay que estar claro. Una cosa es lo que sienta alguien en su emoción, lo que sienta en su corazón, y otra es lo que tenga en su espíritu. No todos son verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. No importa cuántas personas congreguen, no importa cuán famosos sean, no tienen el Espíritu Santo, son buchipluma nada más. Simple. Y es penoso. Es penoso porque en la medida que se acerca el tiempo, iremos viendo cuántos se irán identificando con el mundo y que creíamos que eran verdaderos adoradores, pero no lo son. Porque la gente mira el exterior, mira el talento, mira la grandeza, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo que usted tiene dentro. ¿Y qué testimonio está dando de la palabra? Y ahí donde está el asunto clave. Seguimos. La mujer perseguida y su descendencia siendo fieles hasta la muerte por la palabra del testimonio. Vuelve Apocalipsis y
presenta la misma característica de un verdadero creyente, un verdadero adorador y de un pueblo escogido en plena persecución. Apocalipsis capítulo 12 habla de esa mujer que le mencioné hace un momento y que luego vamos a estudiar más al paso, pero aquí está hablando que ellos fueron fieles hasta la muerte, fieles hasta la muerte, y dieron su vida por la palabra, por lo que predicaban, no por pantalleo, no por escenografía, no por grandeza y fama, sino por el testimonio de la palabra, porque hablaron la palabra sin miedo, sin temor, con amor, con paciencia, pero hablaron la verdad. Y es ahí donde está la clave. Las almas decapitadas por el testimonio de Yeshua lo volvemos a encontrar en Apocalipsis 20, verso 4. ¿Quiénes son esos? Aquellos del siglo I en adelante que murieron por el testimonio de Yeshua. Murieron diciendo la verdad. No vendieron el mensaje. No cambiaron el mensaje. No recibieron prebendas. No se dejaron manipular. No se dejaron amedrentar, hablaron la verdad sin importar que le quitaran la vida, hermanos. Entonces, la similitud con los dos testigos, con la iglesia, dice que son profetas. Profetas. ¿Por qué son profetas? Porque proclamamos la palabra. Si se refiriera a la iglesia, al pueblo escogido, aquí, en cuanto a los que son profetas, son las personas que proclaman, que predican la verdad, que hablan con denuedo, sin miedo, sin ofender a nadie, sin ser persona grotesca, sin ser personas intolerantes, pero hablan la verdad, pero no callan la verdad. Le dicen al hombre su pecado, le dicen a las personas su verdad, aunque le duela, pero se la dicen con amor. Esos son los verdaderos profetas de este tiempo, hermanos. Esos son los verdaderos profetas, los que profetizan la palabra como se le dijo a Ezequiel en el capítulo 37. A Ezequiel se le dijo, hijo de hombre, profetiza a esos huesos y esos huesos vivirán. ¿Y qué era lo que el profeta iba a profetizar? La palabra de Yahweh, lo que estaba escrito. Vida, porque le dijo, espíritu, ven, sopla sobre estos huesos secos y esos huesos secos vivirán. ¿Y quiénes son los huesos secos de hoy en día? Israel, entre las naciones. Claro, aquí hay muchos reunidos que eran huesos secos, pero ahora son hechos nuevos, resucitados por el Espíritu de Yahweh que entró. ¿Cuándo? Cuando se dijo una palabra profética en tu vida. ¿Cuál fue esa palabra profética que se dijo en tu vida? La palabra profética que se dijo en tu vida fue: recibe el perdón de tus pecados conociendo a Yeshua como Salvador. Ven a Él y arrepiéntete. Ahí está la palabra profética que da vida, porque cuando la persona da el paso de fe, resucita por el Espíritu de Yahweh. Pero lo único que hace que una persona resucite de los muertos es el Espíritu Santo que sale de su boca
Cuando usted predica la palabra, ese espíritu llega al corazón y es renovado, es resucitado. Y el testimonio lo tenemos aquí, cada uno de ustedes que está aquí reunido, que escuchó una palabra, la entendió, la recibió y resucitó de entre los muertos. ¿Me equivoco? Cada uno de nosotros recibió. Cada uno de nosotros fue testigo del poder de Dios en nuestras vidas a través de la palabra purificadora, santificadora, palabra inerrante, inefable, palabra que nunca va a pasar. Y no me voy a cansar de decirlo. La palabra de Yahweh para es el estandarte, es lo más importante. No la vamos a cambiar por milagros, no la vamos a cambiar por prosperidad, no la vamos a cambiar por fama, no la vamos a cambiar por view, la vamos a mantener aunque nadie la escuche, porque la palabra es el testimonio de Yeshua. Ese es el espíritu de la profecía que habla el libro de Apocalipsis. Son profetas que proclaman la palabra de Yahweh. Pero dice también que sale fuego de su boca. Imagínense, hermano. Sale fuego de su boca. La palabra predicada del juicio venidero es esa palabra de fuego. Cuando una persona, usted le predica el evangelio, le predica del juicio que va a venir, le predica del pecado que está matando a la gente, esa palabra es palabra que sale con fuego. Es ahí a lo que se refiere Apocalipsis cuando dice que de su boca sale fuego. Sale fuego. De su boca sale palabra con denuedo que quema. Los que son conversos impíos que no creen la verdad, esa palabra lo quema. No la pueden resistir. Por eso es la persecución en muchas ocasiones, porque cuando usted habla esa palabra, cuando usted sale con esa palabra de fuego, no la pueden tolerar. Ruñen los dientes, se enojan, nos rechazan, nos llaman locos, fanáticos. ¿Por qué? Porque palabra que sale con fuego. Por eso dice que tienen poder para que caiga fuego y convertir las aguas en sangre, para que no llueva y que haya toda clase de plaga. Entonces, ¿a qué se está refiriendo también esto aquí? Oraciones que suben al cielo y son acumuladas en el incensario mezclada con fuego. Esto lo vimos en el quinto sello. En el sexto sello, me parece que fue, las oraciones de los santos subiendo a la presencia de Yahweh, al altar, y esas oraciones fueron mezcladas. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿cuáles eran las oraciones? ¿Cuáles eran las oraciones de los santos? ¿Cuáles son las oraciones de los santos? En el capítulo 6 de Apocalipsis aparecen los que están debajo del altar orando, diciendo: ¿hasta cuándo no juzgarás y vengarás nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahí vemos a los fieles que fueron muertos pidiendo justicia por el mal, por todo el daño que se le ha hecho, que se le hizo y que se sigue haciendo en la medida que pasa el tiempo. Cómo la iglesia ha sido maltratada, cómo ha sido estrujada, cómo ha sido lanzada a un lado.
Porque si usted no está de acuerdo con el sistema, usted es un retrógrada, usted es alguien que es un fanático religioso que no se debe tomar en cuenta. ¿Cómo oramos? Señor, vénganos. Señor, no voy a actuar yo. Oiga bien, escuche bien. Cuando alguien le hace algo a usted, quiere hacerle daño o le ha hecho daño, cuidado como usted ora. Porque esas oraciones que usted hace suben a la presencia de Yahweh. Usted debe orar con sabiduría. Usted debe orar, Señor, toma tú esto en tu mano y haz justicia. Déjeselo al Señor. No actúe en su propia mano, hermano. Tenemos quien nos defienda. Tenemos quien actúe a nuestro favor. Ahora mire bien. Las oraciones de los santos durante la historia, durante toda la era evangélica, está siendo lanzada. ¿Sabe cuándo se lanzó? Mezclada con fuego. No sé si se acuerdan, pero lo estudiamos. Las trompetas. ¿Qué pasó con las trompetas? Fuego, árboles quemados, sangre, con las aguas convertidas en sangre, plagas, o sea, pandemias. Hermano, qué raro que estamos viendo los juicios cayendo en nuestra propia nariz y no nos damos cuenta que fue por nuestra oración. Ay, por nuestras oraciones, pidiendo al Padre que nos haga justicia. Y el castigo que le llega a los impíos por hacerle daño a la iglesia, véanlo ahí. Véanlo ahí. Cuando oramos a nuestro Padre pidiendo que nos proteja y nos cuide, ¿usted sabe de qué nos está protegiendo? Del mundo, del diablo y sus demonios, que nos hacen la guerra constantemente. Cuando cae el juicio a la tierra es porque a nosotros han hecho daño. Hermanos, cuando cae el juicio a la tierra es porque el pueblo de Yahweh ha sido maltratado. Y lo hemos visto durante la historia. Cada vez que un pueblo se ha levantado en contra de los escogidos, el juicio que le cae a esa nación, hermano, no tiene comparación. Sí, por eso hay que saber cómo orar. Porque nuestras oraciones no suben en vano. Eso es, claro, si somos verdaderos creyentes. Que Dios no escucha todas las oraciones. Dios escucha a su pueblo. Y por su misericordia escucha a veces la forma ignorante de pedir de algunos. Por su misericordia. Por eso necesitamos aprender a orar. Pero en este caso, hermanos, lo que se está hablando aquí es de un evento o eventos que han estado ocurriendo en la tierra durante cientos de años por nuestras oraciones, pidiendo a Dios que nos libre, que nos proteja del mal. Por eso los juicios de Dios a los creyentes no le afectan igual a los inconversos. No le afectan igual. Pueden haber algunos, uno más que otro, que caigan en cierta precariedad y juicio. No lo sabemos por qué. Yahweh sabe. Pero algo es seguro, que Yahweh no manda juicio para castigarnos a nosotros.
Yahweh nos castiga a nosotros de forma individual, aparte, para no castigarnos con el mundo. Esta pandemia no es un castigo para nosotros, la iglesia. Esto es un castigo para el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es que está en pecado, hermano. El mundo es que está bregando con las drogas y el narcotráfico. El mundo es que está bregando con la prostitución, la homosexualidad, aprobando leyes homosexuales. El mundo es que está descarriando a los jóvenes con falsa filosofía e ideologías. No es la iglesia, aunque hay una iglesia apóstata también. Pero los verdaderos creyentes no son mezclados en el juicio. Aunque estamos en el mundo, somos cubiertos de una manera especial en el mundo. Independientemente de que vemos los efectos del juicio que se mueven a nuestro alrededor, es lógico. Pero tenemos una protección especial, hermanos. Damos gracias a Yahweh por eso. Y lo vamos a ver al final. ¿Qué va a pasar al final cuando los juicios sean derramados? ¿Qué va a pasar? Ya no vamos a estar aquí. ¿Qué pasó en Egipto? ¿Le pasó algo a los israelitas? No. Fueron protegidos. En plenas plagas cayendo en Egipto, a ellos no les pasó nada. Y si eso fue en Éxodo, allá en el pueblo de Israel antiguo, ¿cuánto más ahora? Mano, no tenga miedo. No tenga miedo. Sea feliz. No se preocupe tanto. Porque nosotros somos un pueblo especial. No se lo diga a nadie. Usted y yo somos un pueblo especial. Que tenemos la gracia del Todopoderoso. Pero no significa que no pasemos pruebas, que no nos vaya mal en ciertas cosas. Ojo, no estoy diciendo que ahora somos superestrellas y que no nos pasa nada. Ojo, estoy hablando de cuando Dios manda juicio al mundo. Mientras el pueblo de Yahweh esté aquí, nosotros somos la base que mantiene al mundo estable todavía. La iglesia es lo que mantiene al mundo todavía estable, de que no ha sido destruido todavía. Por eso cuando nos saquen de aquí, se acabó todo ya. Se acaba todo. Vamos a proseguir porque el tiempo se está yendo. Al final, estos dos testigos o los testigos, los candelabros, los olivos, dice, son vencidos y muertos. ¿Qué es esto? Estos son los mártires de la gran tribulación, aunque no todos los creyentes moriremos. Aunque no todos los creyentes moriremos. Esto aquí se refiere a lo que el anticristo va a hacer con muchos creyentes en aquel día final. Ya al final de la gran tribulación estaremos como Faraón cuando agarró a los israelitas en Egipto y lo acorraló entre el Mar Rojo y Egipto, entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. El pueblo estaba acorralado. Muchos van a morir. Y este simbolismo se puede referir aquí a que van a haber muchos muertos. Pero dice, sus cuerpos son echados en la plaza de la gran ciudad. ¿Qué es esto? Los creyentes muertos por todo el mundo en la gran Babilonia. La gran Babilonia del capítulo 17 y capítulo 18, hermanos. Recuerden, estamos interpretando Apocalipsis con el mismo Apocalipsis. El capítulo 17 habla de Babilonia, la ramera religiosa.
Y el capítulo 18 habla de Babilonia política económica. Por lo tanto, todo lo que están ahí es el conglomerado de religiosos falsos y civiles o gentiles, económico y político, aquí haciendo un evento exponiendo a los muertos de todo el mundo, a todos los creyentes que han muerto durante ese momento en todo el mundo. Porque cuando aquí se habla de la gran ciudad, no se está refiriendo a una ciudad específica. Se está refiriendo a la gran ciudad que menciona Apocalipsis 18 y 17. La gran ciudad, la madre de la ramera y de todas las abominaciones de la tierra, del globo, de todo el mundo. Esta ciudad es llamada Sodoma y Egipto. Y el versículo dice claro que en sentido figurado es Egipto y es Sodoma. ¿Qué significa? Representa que inmoralidad, ¿cómo está el mundo? Inmoral y opresión, persecución, crueldad y esclavitud. Eso es Egipto. Opresión, persecución, crueldad y esclavitud para el pueblo de Yahweh. Pero mire lo sorprendente aquí de este versículo, de estos versículos. Y también la ciudad de Jerusalén, ¿ya?, convertida en lo mismo que Babilonia. Sorprendente, hermanos. ¿Por qué? Por el pecado y el rechazo del evangelio, como ocurrió en los tiempos del Mesías en Jerusalén, donde enfrentó a los religiosos y reyes, por lo que lo mataron, por ir en contra del sistema religioso y político. Lo mataron. Por exponer sus pecados, lo mataron. Por traer la verdad. Por eso, la Jerusalén de este tiempo, en Israel, más del 80 o 90% de los judíos hoy en día no creen en el Mesías. No creen en el Mesías. En Israel se acepta la homosexualidad, se acepta que se haga desfile gay en Tel Aviv y en otras ciudades. En Jerusalén predomina la religiosidad, la intolerancia, el maltrato al que cree en el Mesías. Los que creen en el Mesías en Jerusalén ahora mismo están siendo perseguidos y rechazados. ¿De qué estamos entonces hablando en relación a esto? De este simbolismo que habla de la ciudad, incluso donde murió el Mesías. Es que Jerusalén está incluso unida con Babilonia en sus pecados y en su ceguera. Independientemente de que al final muchos judíos crean, porque no estoy diciendo que los judíos no van a creer. Sí, muchos van a ser añadidos, muchos van a ser parte del pueblo, pero no todos. Israel ahora mismo es una nación que se rige por las leyes de otros países, en su mayoría de los casos, aunque tienen la Torá, pero una Torá que está completamente saturada de tradiciones de hombres, que tiene demasiado levadura. La Torá de Yahweh es santa, justa y buena, pero cuando está con Yahshua es que se entiende y se puede practicar de corazón. Pero el que no tiene a Yahshua, la Torá no va a salvarlo.
Por eso aquí en esta profecía se está hablando de lo que se hizo con estos fieles al final, después de haber dado testimonio, después de haber hablado la palabra de verdad, cómo lo mataron en las plazas, refiriéndose a que lo exponen públicamente. Lo expusieron públicamente. Mire la reacción del mundo contra los testigos. Mire la reacción, versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Ven ahí, hermanos? ¿A qué se está refiriendo? A todo el mundo. Verán sus cadáveres por 3 días. Por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. ¿Qué significa esto, hermano? El pueblo de Yahweh, la iglesia, los que han de morir por la causa de Yeshua, no todos van a morir, recuerden. No todos van a morir. ¿Cómo lo sé? Bueno, la Biblia a mí me dice que no todos moriremos, pero sí todos seremos transformados. Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nosotros los que quedemos, los que hayamos estado vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con cuáles? Con los que murieron, con esos mártires y con los que ya hace tiempo pasaron a la presencia del Señor. Seremos arrebatados. Entonces no todos van a morir, pero aquí está hablando de eso que se alegran por la muerte de nosotros los creyentes. Babilonia, pagana e inconversa, demuestra cuánto aborrece a los creyentes, exponiendo sus cuerpos sin ser sepultados. No los sepultan, lo dejan ahí como animales, como perros muertos en la calle, hermanos. Los 3 días y medio son los últimos días de la persecución final. Notan, hermano, se vino hablando 1000 años, 1260 días, 42 meses, tiempo, la mitad de un tiempo, tiempo y la mitad de un tiempo, y ahora 3 días. Se acortó. Quiere decir que en el momento más fuerte, en el momento de más crisis, el tiempo será acortado. Y los 3 días y medio representan incluso el tiempo que tuvo Yeshua en la tumba. El testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Relacionado a eso, entonces podemos decir que esos días finales van a pasar rápido. Rápido. La razón de tanto odio y desprecio, hermanos, a los testigos, ¿cuál es la razón de tanto odio? Al punto de hacerse regalo. Oye, dice el texto que se hacían regalos y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo atormentaron a los moradores de la tierra esos profetas? Predicando la verdad, hablándole de su pecado. A la gente no le gusta que le hablen de su pecado. No le gusta que le digan que están mal, que si no retroceden de su mala manera de vivir, el juicio lo va a arrasar. A la gente no le gusta eso. Y en la medida que va pasando el tiempo, cuando llegue el momento final, el odio va a crecer, va a haber un aumento más grande. ¿Por qué? Por la verdad. Porque la predicación de los creyentes atormenta al impío que rechaza la verdad por exponer sus pecados y sus conciencias lo acusa por la predicación del evangelio verdadero. No un evangelio light, no palabrita suavizante,
sino la verdad en amor y paciencia y mansedumbre, diciéndole al hombre, la única vía de escape es Yeshua por medio de su sangre, el perdón de los pecados. Cuando confiesas con tu labio que el Mesías es tu Señor, eres perdonado. Ese mensaje le cae como un bloque de hielo, le cae como fuego que desciende, que lo quema, y por eso es la reacción, el odio contra los creyentes que va a suceder al final, antes de la venida del Mesías. Como dijo Yeshua, hermanos. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 16, 19? Yeshua conoció que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Le dice en respuesta, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Óigalo ahí. Yeshua lo profetizó. Ustedes llorarán, se lamentarán, y el mundo se gozará, se alegrará por las persecuciones que nos harán, por las cárceles que nos pondrán, por la persecución que tendrán. Se alegrarán cuando nos maten. Sí, así es el mundo. Pero hay un pero aquí, hermano. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo hemos venido diciendo. Lo dulce de la palabra de Yahweh, su promesa maravillosa. Al final será la resurrección, hermanos. Al final será la resurrección de los testigos. Oye, ¿qué dice el 11? Pero después de estos 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Lo vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto. ¿Se acuerdan de esa palabrita? Gran terremoto. ¿Cuándo ocurrió ese gran terremoto? ¿Ocurrió? No, es el mismo del sello, del sexto sello. Es el mismo. Aquí lo presenta. Un gran terremoto. Y los demás, dice, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿De qué ciudad? ¿Qué ciudad? Babilonia. Oh, ¿y qué es una 10ª parte? La 10ª parte representa la totalidad. La totalidad, porque en ese momento es el fin ya. Esa resurrección de esos testigos, esa resurrección de los escogidos, de los olivos, esos profetas, ese pueblo que es arrebatado a las nubes, como dice ahí, subieron al cielo en una nube. Es el arrebato, hermano. Es el arrebatamiento. Después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación habrá un gran terremoto. Cuando se levante el pueblo de los que han muerto y los que estemos vivos, se va a acabar todo. La 10ª parte, dice ahí, de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres.
¿Seguimos interpretando Apocalipsis? ¿O paramos aquí? Yo quiero que usted me diga si tienen sueños, están durmiéndose. ¿O seguimos en el otro estudio? ¿O paramos ahí? Ah, bueno. Sí, porque no quiero que se me duerman. Cuando Luis se ríe. Esto es hasta las 12 de la noche hoy. No se asusten, no, ya estamos terminando, no, ya estamos terminando. Y yo no he cenado, hermano, yo no he cenado, tranquilo. ¿Qué representan los 7,000 hombres? Hermano, representan la totalidad de la humanidad perdida. Los que no fueron arrebatados, los que se quedaron, que estaban viendo a los muertos en la calle y burlándose y haciéndose regalos. Ese número simbólico, 7,000, representa la totalidad. Es como si estuviera diciendo que en el mundo iban a haber 7,000 millones de habitantes. Uy. ¿Cuánto hay actualmente? 7,000 millones de habitantes. ¿Será coincidencia? Puede ser. Pueda que no. Pero conociendo al Señor, que todo Él lo hace justamente sin variación, se puede dar el caso de que estemos cerca de esos acontecimientos finales, como hemos estado diciendo, y que ya el número incluso de los soldados que vimos el otro día en la guerra de la sexta trompeta, ¿cuánto dijimos que eran? 200 millones de soldados preparados para la guerra. ¿Y eso existe? Hay países que tienen 200 millones de soldados. Yo no sé. ¿Será coincidencia? Lo dejo a su conciencia. Pero el 7, ¿qué representa? Representa totalidad también o plenitud. Plenitud en cuanto a número de humanos. En cuanto a número de humanos. Por eso la resurrección es el arrebatamiento después de la gran tribulación. Reitero, la iglesia, el pueblo escogido, la nación santa, será arrebatada después de la gran tribulación, después de todo lo que va a acontecer en contra de la iglesia. Al final aparece el Mesías y lo arrebata. La iglesia no va a ser arrebatada antes de la gran tribulación. No. Apocalipsis atestigua en todos sus capítulos que el pueblo de Dios estará en medio de, atravesando por ahí. Mateo, los apóstoles, el Mesías, hablaron de eso. Hay demasiada prueba, hay demasiada evidencia. Y al que no la entienda, le aconsejamos, hermanos, que escudriñen a fondo la escritura en cuanto a lo que enseña Apocalipsis, interpretado de acuerdo al Mesías y los apóstoles. Ellos dieron la interpretación de todo esto que estamos estudiando aquí. Y el mismo libro de Apocalipsis da su propia interpretación en muchos casos que no son tan oscuros. Y con esto terminamos. El evento es visible y el momento de la final trompeta. En la séptima trompeta. Qué bien. Ahora se abre la séptima trompeta después de un paréntesis que se hizo desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Aquí en el capítulo 11 se va a hablar de la séptima trompeta. ¿Qué es? El séptimo ángel tocó la trompeta
Y hubo ¿qué? Grandes voces en el cielo. Esas fueron las voces que los testigos escucharon, los que estaban muertos, que dijo, suban, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Es ahí lo que se refiere. Que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios, de nuestro Señor y de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién? Él. ¿Quién es Él? Se lo dijo de tarea. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, o sea, Yahweh, y de su Mesías. Y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién? Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir. Porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, el mundo entero, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Véanlo ahí otra vez, hermano. La séptima trompeta habla de lo mismo que acabamos de leer el versículo anterior, cuando se habla de los testigos que fueron levantados después de 3 días y medio en una nube al cielo. Es lo mismo, paralelamente hablando. La séptima trompeta es la última trompeta, hermanos. La última. La última. Se ha sonado trompeta, recuerden, ya hemos estudiado eso. Han sonado trompeta. En este paréntesis del capítulo 11 se presenta los escogidos como el lugar santo siendo perseguidos por los gentiles. El tiempo simbólico de 42 meses son 1260 días, tiempo y la mitad de un tiempo, y 3 días y medio representados en diferentes etapas proféticas. Tercero, la similitud de los dos testigos con la iglesia, la persecución y muerte de los que tienen el testimonio y la resurrección en la segunda venida de Yeshua a la final trompeta. De eso trata el capítulo 11 completo. Y Pablo lo afirma. Pablo interpreta Apocalipsis 11. Mírenlo ahí. 15, 51 y 52 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta seremos transformados. Esto es lo que está diciendo Pablo de lo que se refiere a Apocalipsis. La séptima trompeta se va a tocar y todo el mundo la va a escuchar, no solamente los creyentes. Mateo 24, 29, vuelvo y lo repito. Mateo dice que después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles desde los 4 puntos de un extremo del cielo al otro a recoger a sus escogidos al final, hermanos. Adoramos y bendecimos su nombre. Queridos hermanos, en esta noche, espero que hayan entendido el desglose de este capítulo. Falta más, seguiremos estudiando más a fondo, más al paso. El próximo miércoles, el Padre lo permite. Y pedimos en este momento que la gracia del Todopoderoso esté con ustedes, le bendiga, le cuide, le proteja. Oramos por todos los que están enfermos, que la mano del Todopoderoso se ponga sobre ellos, cubriéndole en sanidad para gloria de su nombre, supliendo necesidades. Y damos gracias por la victoria, por la bendición de poder entender su palabra. En el nombre de Yeshua el Mesías. Amén y amén. Bien, hermanos, llegamos hasta aquí. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Vamos a estar conectados unos minutos más. Muchas gracias. Dios le bendiga y shalom.